Bueno, Maxi Ferraro, estamos acá en una entrevista con el presidente de la coalición cívica ARI y el presidente también del bloque de ese partido en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien acá? Cumpliendo. Llevando la cuarentena, cumpliendo la cuarentena y también cumpliendo con un poco la labor en la propia Cámara y bueno, las últimas reuniones que tuvimos de labor parlamentaria, la capacitación Micaela. Así que Ujú. bueno, Bueno, combinando un exceptuado, pero poco sí, digo, exceptuado, pero también cumpliendo la cuarentena en lo posible, porque los políticos pueden salir, porque digamos como los periodistas y como una serie de actividades tienen permitido, digamos, salir a trabajar, pero lo mismo haciendo el esfuerzo por quedarse en casa, ¿no es cierto? Sí, me parece que, más allá que estamos exceptuados, los diputados, como bien decías vos, los periodistas también, me parece que tenemos como la obligación de poder dar el ejemplo también en términos de sumar para cuidarnos entre todos, ¿no? Ujú. Y dicho esto, eso quita de seguir cumpliendo nuestro trabajo y el rol que nos puso la sociedad, en el caso nuestro particular, el de ser diputados de la nación y cumpliendo el rol de oposición que es también ese lugar que nos asignó la sociedad después del 10 de diciembre. Maxi, te hago una pregunta. Ahí, inicialmente, digamos, el motivo de, por lo menos desde la óptica del oficialismo, de volver a votar leyes después de un tiempo, digamos, sin funcionar, sin que esto se produjera como consecuencia del aislamiento social, hubo, digamos, un intento del oficialismo de imponer que finalmente no se presentó todavía el proyecto para grabar las grandes fortunas, este mentado proyecto del diputado Carlos Heller del Frente de Todos, al parecer, digamos, apoyado por el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero bueno, finalmente esto no se presentó. En algún momento intuyo o se cree que el oficialismo finalmente lo va a presentar y va digamos, a impulsar su tratamiento parlamentario, porque aparte el presidente no puede legislar sobre impuestos, sino que el Congreso, digamos, es una facultad reservada para el Congreso de la Nación. ¿Ustedes tienen una postura sobre esta? Porque también hay un proyecto de Juntos por el Cambio en el Senado, que no es exactamente igual a lo propuesto por Heller, pero también sí pedir una contribución a las grandes fortunas. ¿Ustedes qué opinión tienen, por lo menos como coalición cívica, de que las grandes fortunas de, no sé, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, estos montos que se hablan, aporten, digamos, para que esa contribución pueda sostener por lo menos parte de los esfuerzos del Ministerio de Salud para contener la pandemia? Primera cuestión a resaltar, tanto el presidente de la Cámara como el presidente del bloque oficialista nos manifestaron en algunas oportunidades que para este periodo de 30, 60 días no había intención de bajar el proyecto de creación de un nuevo impuesto. Nosotros, por lo menos desde la coalición cívica, queremos ser muy responsables y la verdad que hablar sobre supuestos de un proyecto que desconocemos totalmente sería una gran irresponsabilidad. Como bien decías vos, por supuesto que el presidente de la Nación tiene materia vedada en lo que respecta a materia impositiva. No lo puede hacer por decreto de necesidad de urgencia. Es Cámara de origen la Cámara de Diputados de la Nación y nosotros en este aspecto queremos ser muy serios y responsables. La verdad que hablar sobre supuestos, hablar sobre distintas hipótesis que se vienen discutiendo sobre este proyecto sería una irresponsabilidad de nuestra parte. ¿Por qué? Porque no sabemos si definitivamente es un impuesto, no sabemos definitivamente si es un bono patriótico de contribución de las grandes fortunas en la Argentina. Y después, como todos sabemos, ningún impuesto puede tener una doble imposición. Eso es inconstitucional. Y lo que nosotros también tenemos que cuidar, y esto para nada es una defensa corporativa de nada, nosotros tenemos que cuidar al sector productivo, nosotros tenemos que cuidar a la inversión en la Argentina y a las posibles
creación y consolidación de fuentes de trabajo en nuestro país. Entonces, me parece que lo más serio es esperar que de una buena vez por todas se presente o no se presente el proyecto. Estamos discutiendo hace casi 40 días que ingresa, que no ingresa, que va a ser de tal o cual manera. Entonces me parece que en la coalición cívica y en Juntos por el Cambio queremos ser muy responsables en este sentido. Esperar la precisión, esperar qué es lo que dice el proyecto y a partir de ahí dar el debate como siempre dimos desde el 10 de diciembre. Nosotros desde el 10 de diciembre a la fecha no nos negamos a ningún tipo de debate en la Cámara de Diputados, más allá después de las posiciones a favor o en contra que pudimos haber tenido a la hora de la votación de cada uno de los bloques o del interbloque de Juntos por el Cambio. Maxi, vos como presidente de uno de los partidos de la oposición y integrante de Juntos por el Cambio, ¿qué evaluación haces de la estrategia sanitaria del gobierno, de la cuarentena en particular? ¿Te parece que está bien llevada la cuarentena? ¿Te parece que ya es momento de aflojar un poco? ¿Qué evaluación haces y sobre todo en este momento que ya llevamos varias semanas de aislamiento y con actividades económicas que están paradas? ¿Debería sostenerse más en el tiempo? ¿Debería aflojar? ¿Qué opinas? Yo creo que tuvimos una buena decisión desde el punto de vista sanitario. Ahí está él. Cosas que pasan en esta virtualidad. Cosas de las entrevistas en cuarentena. No, como te decía, yo creo que en el arranque fueron acertadas decisiones desde el punto de vista sanitario, no solamente por parte del gobierno nacional, sino que creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Salud, Fernán Quirós, tomaron las medidas necesarias para poder preparar el sistema de salud. Y cuando hablamos de preparar el sistema de salud, hablamos de los sectores públicos estatales, las obras sociales y las prepagas. Pero me parece que son tiempos de seguir cuidando la salud de los argentinos, pero también la economía de todos los argentinos. Y creo que es momento de ir saliendo de la cuarentena de manera ordenada, cuidándonos entre todos para que no colapse la economía de nuestro país. Yo creo que tanto el gobierno nacional, el comité de emergencias que lo asesora al presidente de la Nación o el propio equipo de la ciudad de Buenos Aires, tienen que ir pensando cómo salir de esta enorme crisis económica y social, que es tiempo de ir considerando, como te decía, una salida ordenada, programada y con consignas muy claras de cuidado entre todos los argentinos, y que es importante seguir cuidándonos, pero que también es importante y no es incompatible una cosa con la otra, de cuidar la economía de los argentinos. Y cuando nos referimos a la economía de todos los argentinos, hablamos del sector productivo, hablamos de las pequeñas y medianas empresas, hablamos de los trabajadores formales, informales, monotributistas, autónomos, industrias creativas, industrias del conocimiento y empresas que están ligadas a bienes y servicios. Maxi, en un momento hubo, ¿se enojaron ustedes como coalición cívica o incluso Elisa Carrió con Patricia Bullrich por haber instigado, digamos, a la realización de los cacerolazos o incluso organizado, dicen en algún lado, ella misma los cacerolazos? ¿Hubo algún enojo con eso digamos, por estas manifestaciones que en un principio, mejor dicho, fueron contra la rebaja de sueldos, me acuerdo, y después por ejemplo, contra la liberación de los presos? Como que se dijo que ella estaba detrás de eso. No sé si hubo alguna diferencia interna en el marco de Juntos por el Cambio.
Primera cuestión, cuando tanto Lilita como algunos de nosotros firmamos un comunicado casi al principio de lo que fue la cuarentena, no fue un comunicado en respuesta personal a ningún dirigente de Juntos por el Cambio. Esto yo lo quiero aclarar, lo quiero remarcar. Fue una posición política de Elisa Carrió, de quien te habla, y de distintos dirigentes de la coalición cívica, particularmente de la ciudad de Buenos Aires, que marcábamos claramente el acompañamiento a todos los que estaban manejando la crisis sanitaria en ese momento, y particularmente al equipo de la ciudad de Buenos Aires, que creíamos que no había que sacar provechos personales y políticos de una situación muy difícil, tanto en ese momento como en la actualidad, Hablamos de y que marzo. y que lo considerábamos éticamente reprochable, que muchas veces había que tener un poco más de prudencia, que muchas veces teníamos que poder ser mucho más precisos a la hora de poder diferenciarnos del propio gobierno nacional. Yo soy de los que cree que no nos sirve la política de perdigones, de andar tirando todos los días, todo el tiempo, porque no se cumple el objetivo o lo que nosotros nos proponemos, y que tiene que ver con eso. O sea, fue una posición desde el punto de vista político, no en respuesta a algún que otro dirigente de nuestro espacio. Fue una posición política de la coalición cívica y de Elisa Carrió en ese momento. ¿Cómo está Juntos por el Cambio? Porque en algún momento Alberto Fernández tuvo como un protagonismo, lo tiene, digamos, porque a él le gusta hablar, es el presidente de la Nación, por supuesto, que es protagonista de la primera línea de la política, pero en algún momento digamos, fue como hegemónico ese protagonismo, y dio la sensación de que Juntos por el Cambio no logró encontrar, digamos, su manera de pararse, digamos, para hacer oposición, porque claro, la pandemia nos sorprendió a todos y había que buscar una estrategia nacional, ¿no? Para enfrentarla. ¿Cómo está Juntos por el Cambio hoy? Sobre todo porque Juntos por el Cambio fue gobierno hasta el 10 de diciembre y obviamente los gobiernos agrupan, digamos, cohesionan, digamos, unen, pero ahora, digamos, en la oposición a lo mejor hay algunos movimientos. ¿Está sólida la coalición? Digamos, ¿hay riesgo de ruptura? Pregunto porque, digamos, ocurrió esto y también hubo, por ejemplo, una movida de un grupo de diputados hace poco que pidieron por su propia cuenta una sesión al presidente Sergio Massa con determinados proyectos, pero no fue un pedido, digamos, formal de Juntos por el Cambio ni de los presidentes de los tres bloques que lo conforman. ¿Cómo está la coalición hoy? Yo hoy no veo riesgo de ruptura en Juntos por el Cambio. Quisiera rescatar y resaltar la unidad que hemos podido sostener desde el 10 de diciembre, cuando dejamos de ser gobierno nacional y dejamos de gobernar la provincia de Buenos Aires, y que esta unidad es parte del compromiso y del esfuerzo que le ponemos todos los partidos, tanto el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, que lo único que no tenemos que hacer es creer que Juntos por el Cambio tiene que tener una idea o una mirada unánime. Distinto es unidad que unanimidad, y me parece que eso no hay que confundirlo, que está muy bueno que en Juntos por el Cambio haya diversidad de miradas, que haya diversidad y distintos tipos de liderazgos, y me parece que ese es parte del desafío que tenemos por delante. No tensionar la unidad a través de la unanimidad o de una única posición, y poder rescatar, si se quiere, en esta etapa donde el Congreso tiene muchísima centralidad,
porque pasamos a ser oposición a partir del 10 de diciembre, ver de qué manera los distintos bloques parlamentarios, los distintos líderes parlamentarios, pero también los distintos líderes que tiene este espacio, contribuyen a una unidad que creo que tenemos que seguir sosteniendo, fortaleciendo y construyendo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en alguna otra conversación con vos te lo planteé, ¿no? Me parece que el 41% es el acompañamiento a Juntos por el Cambio, fue el acompañamiento a una fórmula como la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, pero me parece que ese un 41% expresa un movimiento ciudadano que va más allá del nombre propio de una coalición o de un dirigente político perteneciente a una coalición, y que expresa, si querés, valores, ideas y propuestas que están ligadas a la no concentración del poder, a la defensa de la República, de las instituciones, a la baja de impuestos, y que me parece que eso es parte de nuestro desafío. ¿De qué manera representamos ese 41%? ¿De qué manera cumplimos con ese mandato que nos otorgó la sociedad? Y en el mismo andarivel, en paralelo, sostener una unidad que es difícil de sostener, por supuesto que es difícil de sostener, pero yo por lo menos rescato y valoro el trabajo que venimos haciendo en la Cámara de Diputados con Mario Negri, con Cristian Ritondo y cada uno de los bloques que conforman el interbloque, pero también el trabajo que venimos haciendo en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde por supuesto hay distintas miradas, distintos matices, distintas formas y distintos liderazgos, y está bien que así sea. Está bien que así sea, y lo que no podemos cometer es el error o la tentación de querer llevar una posición unánime o querer mostrar que todos pensamos o actuamos de la misma manera. Eso vos me dirás, bueno, debilita al espacio. Yo creo que no lo debilita. Al espacio lo fortalece tener mayor pluralidad de voces, al espacio de Juntos por el Cambio lo fortalece tener mayor pluralidad de liderazgos y de legitimidades, que se dan desde los 4 gobernadores que tenemos, que se dan desde el lugar que puede ocupar Mauricio Macri como expresidente de la Nación, María Eugenia Vidal como exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, lo que surjan del radicalismo, y hasta el lugar que ocupa Lilita, habiendo decidido correrse de la política cotidiana, si se quiere, del Parlamento, de la coalición y desde Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque sigue siendo una voz importante, sigue siendo una voz importante, tanto para la coalición cívica, pero también para Juntos por el Cambio. Justamente te iba a preguntar por Carrió, que era la última pregunta que tenía para hacerte, si ella, digamos, justamente esta jubilación de la que ella habla, significa no volver nunca más, porque probablemente, a lo mejor, digo, la necesiten, digamos, Juntos por el Cambio la necesiten para la elección de medio término del año que viene, porque es una figura convocante, su nombre, digamos, su figura, digamos, en la cabeza de la lista, es garantía de triunfo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires sacó en 2017 el 50% de los votos. ¿No vuelve más Carrió? ¿Qué va a pasar con Lilita Carrió? Bueno, yo creo que Lilita y la coalición cívica principalmente tomarán una decisión más adelante. Adelantar escenarios en esta situación que atraviesa la Argentina, pero que también atraviesa el mundo, no me atrevería a adelantar decisiones que hacen a una estrategia política de la coalición cívica, pero que también hacen a una decisión personal y política de la propia Lilita, ¿no? Con respecto a poder decidir o no una vuelta a la posibilidad de una candidatura o de una representación. Me no parece la que entonces.
No lo descarto ni lo doy por sentado, porque me parece que ella tomó una decisión personal y política que nosotros acompañamos y respetamos, después de haber sido 25 años una de las voces más importantes del Parlamento Nacional y de la Cámara de Diputados, que ese derecho al descanso le asistía a ella, pero que eso no la corre de seguir siendo una voz importante en la política argentina, que eso no la corre de seguir siendo una voz muy importante en la coalición cívica y en Juntos por el Cambio, y que de alguna manera ella cuando pensó este retiro y esta jubilación, lo hizo pensando en que se iba a poder dedicar a cuestiones más trascendentales desde la política, ver de qué manera construir una política con un sentido mucho más humanista. Y hoy con lo que estamos atravesando globalmente con esta pandemia, me parece que muchísimos de sus planteos previos a la pandemia tienen una relevancia importantísima y me parece que puede contribuir muchísimo desde ahí. ¿Y qué tiene que ver con esto, Juanjo? Tiene que ver con que me parece que la Argentina, pero el mundo, está atravesando un momento histórico que tiene que ver con esta construcción de estados de excepción permanentes, de esta ausencia de legalidad, de terrenos cada vez más fértiles para regímenes autoritarios, tanto de izquierdas o de derechas, de nacionalismos cada vez más cerrados, de economicismos inhumanos, y que de alguna manera ahí, como te decía, se pone a flor de piel muchos de esos planteos filosóficos y políticos de la propia Lilita y de la coalición cívica con respecto al humanismo, que tienen que ver con dilemas éticos, filosóficos, políticos y económicos que tienen que ver con utilitarismo o deber social, economía o salud pública, cierre de fronteras o libre circulación, humanismo, ecumenismo o miedo al diferente, proteger a ciertos sectores o abandonar a otros. Y me parece que ese es el debate al mediano y al largo plazo que viene en el mundo, y la Argentina no está exenta de ese debate, y la Argentina no está exenta de esas tentaciones, y más aún cuando vemos liderazgos difíciles, complejos y autoritarios, como el de Bolsonaro en Brasil, el de Trump en Estados Unidos, en Hungría, en Turquía, en Arabia Saudí, en Irán. Y me parece que parte de lo que tiene que discutir la Argentina, parte de lo que tiene que discutir en el mundo, tiene que ver en este sentido. Maximiliano Ferraro, presidente de la coalición cívica y presidente del bloque de diputados nacionales del partido, te agradecemos mucho esta entrevista. No, gracias a ustedes, un gustazo.